Un saludo a ti, todo tu auditorio. Oye, María, vamos a platicar sobre estas tandas del bienestar que me daría la impresión que quedan en buenas intenciones, en una buena idea, que al final siempre será una buena idea apoyar a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los negocios familiares. Sin embargo, ¿qué pasó con estos microcréditos que se estaban entregando, estos créditos a la palabra? Escuchábamos ahorita el caso de Nayarit, donde pues el programa dejó de funcionar porque ya dejó de tener recursos. Mario, ¿qué pasa con este tipo de programas? Mira, efectivamente, primero, como tú lo dices acertadamente, pues nadie, al contrario, creo que lo más sano es apoyar a los pequeños negocios y a los emprendedores. Desafortunadamente, si tú recordarás, estos apoyos se dieron fundamentalmente en la época de la pandemia y hacia principios de la administración. Y desgraciadamente, pues no todos se dieron a emprendedores o a pequeños empresarios. Muchos de ellos fueron entregados pues a militantes de Morena. ¿Por qué? Porque el propio padrón fue el famoso padrón de los centros de bienestar, ¿no? No recurrieron, por ejemplo, a los gremios, a las asociaciones para decir, pues aquí sí hay muchos emprendedores, vamos a dar los apoyos aquí. Entonces, creo que fue como tú lo dices acertadamente, una buena idea con una muy mala ejecución. Luego, muchos de esos créditos, pues desafortunadamente no fueron liquidados, fueron dados a fondo perdido. Y esto hizo, pues malamente, que el gobierno pues desapareciera estos dos programas que eran fundamentalmente del presupuesto de egresos de la Federación. Desde 2021 ya no siguieron con ellos, 2022 tampoco, y tampoco se quisieron incluir en 2023. Y lejos de eso, esta cartera emproblemada, porque difícilmente se va a poder cubrir, pues está pensando pues destinar a otro gran error. Tú sabes que está la propuesta de ya han convertido propiamente a lo que fue Telecom en una financiera, repitiendo el error, porque ahora ya tienes un banco que no presta, ¿no? El Banco del Bienestar, un banco que ha sido muy costoso, y por el otro lado tienes una financiera que supuestamente la estás creando para dar crédito y para administrar ciertos créditos que diste y no prestaron, ¿no? Me parece que ese es un ejemplo muy claro de quizás algunas buenas ideas que ha tenido en un momento dado la administración, pero muy mal ejecutadas, muy mal ejecutadas, y en donde pues se ve que, por ejemplo, si echamos la vista atrás, pues vemos que México fue uno de los países que menos defendió su economía ante la pandemia, y México es uno de los países de América Latina que más han tardado en recuperarse de pues la pandemia o de los efectos económicos de esta pandemia. Oye, Mario, ¿cuál sería el riesgo para las finanzas de nuestro país? Hablando justamente de este tema, de convertir a Telecom en una financiera, si veíamos que estos créditos a la palabra de las tandas del bienestar pues no se pagaban. La Auditoría Superior de la Federación detectó que 44%, es decir, 144,489 beneficiarios, pues no pagaron. Imagínate ahora teniendo esta financiera, ¿cómo podría impactar, insisto, a las finanzas del país? Mira, el primer riesgo, yo te diría, es que no está sujeta al marco de reglamentación financiera. Es decir, una financiera, como es el caso de Telecom, que no es una institución financiera, no está regulada por el marco legal financiero. Hazte de cuenta. Si yo pidiera un crédito en financiera del bienestar, la Conducef no puede protegerme ante un incumplimiento. Esa es la primera. La segunda, al no ser una entidad financiera, pues se va a tener muy poco control sobre su cartera, es decir, sobre el grado de préstamos, de dónde vienen, cómo se dan y quién los paga. Entonces vamos a tener ahí, vamos a llamarle así, una cartera vencida oculta que puede crecer y que, como tú acertadamente lo dices, va a presionar, va a ser un elemento más de presión a las finanzas públicas, como pues estos proyectos pues que han fracasado de la administración, ¿no? El año que viene se le destinarán 2.600 millones de pesos de subsidio al aeropuerto, y no dudes tú que pues
finalmente las pérdidas, lo que no se recupere de esa cartera, que fue básicamente a fondo perdido, pues se tengan que ocupar recursos públicos para resarcir el boquete, es resarcirlo, reponer el dinero y que pues vuelva a ser un programa que se vuelva pues yo te diría, un hoyo negro en las finanzas públicas, como muchos lo tenemos, como lo ha sido el Tren Maya, con los sobrecostos que está enfrentando, y que no se vean resultados en beneficio de la gente, que es lo importante. Es decir, que estos créditos, que estos préstamos, ni siquiera lleguen al sector objetivo y se vuelva una dádiva electoral. Así, sabemos que hay 2 elecciones muy importantes en el 2023 y pues una muy, muy importante en el 2024, y que pues, se vuelvan instrumentos pues para comprar conciencias. Justamente a eso iba, Mario, me ganaste la pregunta. ¿Qué tanto riesgo existe de que se vuelvan a tener la ocurrencia de estos programas como el de Tandas del Bienestar, donde tú lo comentabas al principio? No se entregó a los microempresarios, se entregó a militantes. Y también este estudio o este análisis que hace la Auditoría Superior dice que la gran parte de los expedientes que se revisaron pues no cumplían con los requisitos para hacerse beneficiarios. Insisto, ¿qué riesgo hay de que pueda crearse a bote pronto otro programa similar para jalar votos, principalmente pues cercanas a las elecciones del 2024? Pues mira, desafortunadamente hay todos los riesgos del mundo, lo estamos viendo hoy con programas, te digo, que a lo mejor han sido igualmente revisados y han sido igualmente señalados por el auditor, no solamente este programa de las tandas, Jóvenes Construyendo el Futuro. En su revisión de la cuenta pública de 2020, el auditor señala esto, señala que hubo beneficiarios que no eran sujetos a recibir el programa porque ya estaban inscritos en otro programa. Tú sabes que ha sido un programa muy cuestionado porque parece que se ponen de acuerdo algunos empleadores y los beneficiarios para decir, oye, pues yo te doy un cachito de lo que me dan y simplemente ponme que se asistí. Es decir, que estemos generando, y un poco para resumir tu pregunta es, pues durante estos últimos 3 o 4 años de esta administración, ha sido pues una de las administraciones que más gasto social ha destinado, pero es una de las administraciones en donde se ha incrementado más el número de pobres. Es decir, si estás destinando más gasto y aún así aumenta la pobreza, evidentemente tú tienes un problema de calidad de gasto, exactamente, no de cantidad, pero sí de calidad, como lo has tenido en el tema de la seguridad social, lejos de que con lo que han hecho en materia de salud ayude a que haya más gente cubierta, ¿no? Pues tienes que ha habido una escasez de medicinas y tú sabes que ha habido un incremento en la gente sin seguridad social. Y eso se está viendo en muchos aspectos de los programas sociales. Quizás hoy haya gente que tenga dinero, pero, por ejemplo, va a tener dinero pues para comprar un baño, pero resulta que no tiene agua potable o agua entubada en su casa. O va a haber gente que a lo mejor tenga dinero para comprar pues algún enser doméstico, pero no tenga electricidad en su casa. Eso es lo que resulta cuando tú rompes la complementariedad de los programas. Y entonces tus sectores objetivos, tus beneficiarios, pues si tienen una cosa, pues no van a tener otra, como sucede en el campo con el tema de los fertilizantes, que quienes llegan a tener un fertilizante, pues no tienen las semillas adecuadas para sembrar, o quienes tienen las semillas y el fertilizante, pues no tienen obras de infraestructura hidráulica. Es lo que está pasando desafortunadamente en el país y lo estamos viendo. Imagínate cómo va a evolucionar una economía en donde 20 entidades federativas en 2023 no van a tener recursos para mantenimiento, conservación de carreteras y de caminos rurales. ¿De qué le sirve pues a un adulto mayor tener una pensión que a lo mejor la van a incrementar, pero que ese dinero lo va a tener que destinar a comprar medicinas y a ver si las encuentra, en vez de pues el objetivo central del programa? Y eso es lo que desafortunadamente estamos viviendo, y entonces caes en el peor de los mundos, porque tu gasto social está siendo altamente ineficiente y no estás generando la inversión productiva adecuada para que el país crezca.
Mario, para concluir, ¿alguno de los programas sociales que ha arrancado la actual administración federal ha dado resultados? ¿Alguno es rescatable? ¿Podríamos hablar que de verdad está ayudando a quienes más lo necesitan? Mira, yo creo que podrían ser rescatables, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, que además viene desde antes de esta administración, y que muchos de estos programas ya están a nivel constitucional, porque además lo que ahora dice Morena es, pues voten por mí porque si no se van a quitar los programas sociales. Y esto pues de ninguna manera puede ser cierto, los programas sociales están ahí. ¿Qué se quiere hacer? Que administrarlos mejor. Te voy a dar un ejemplo. Mira, este año, para 2023, el programa de adultos mayores trae 339,000 millones de pesos. Si tú multiplicas los 10.3 millones de adultos mayores que van a recibir el programa, y el programa va a consistir en un apoyo de 4,812 pesos bimestrales, si tú multiplicas estos tres conceptos, tienes que el programa te cuesta 297,000 millones de pesos. Entonces traes 41,000 millones de pesos más. Es decir, está sobreasignado este programa. ¿Qué podría hacer el gobierno? Pues tiene una infinidad de alternativas. Una, pues subamos entonces la pensión, bajemos la edad para que más personas puedan calificar, o destinemos ese dinero para el sobrante, pues para dar apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pero verdaderamente apoyos a los sectores objetivos. No está pasando nada de esto. Lo que yo sí te puedo decir hoy es que traen 40,000 millones de pesos que pueden utilizar discrecionalmente, desde sueldos para servidores de la nación hasta pues comprar voluntades, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que se pueden arreglar. Con lo que le sobra de la pensión de adultos mayores, le podrían dar la pensión a 1 millón más de adultos. Mario, muchísimas gracias por esta entrevista. Mario Di Costanzo es consultor financiero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vámonos a un corte comercial. Es muy breve y regresamos.